Hola amigos, soy Damián Mesa, soy profesor de matemáticas y de física y química en bachiller en un colegio, en un colegio privado de Tenerife, y hoy les voy a dar una clase de integrales. Dentro de las integrales vamos a las integrales indefinidas y el primer método, lo que llamamos integrales inmediatas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Espero que el lenguaje les resulte cómodo a la hora de entender y que el sonido funcione bien. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. La idea es la siguiente. Dada una función, f de x, buscamos otra función, f mayúscula de x, que llamaremos primitiva o integral. Además, esa función primitiva debe verificar que su derivada sea la función de partida, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacer esta averiguación de la función primitiva? Pues el método que vamos a hacer hoy es lo que llamaremos integrales inmediatas. Su definición es la siguiente. Dice que son las integrales que podemos obtener de forma sencilla e intuitiva a partir de las reglas de derivación. Eso no se lo crean. Quizás de las integrales y de los métodos de integración que se ven, este es el más complicado, porque de intuitivo no tiene nada. Por lo tanto, el nombre es un poco engañoso, porque si a mí me dicen integrales inmediatas, parece que de forma muy sencilla sería capaz de calcularlas, ¿no? Entonces vamos a ver el procedimiento. ¿Cómo vamos a obtener las distintas integrales? Es verdad que las obtendremos a partir de las reglas de derivación, pero no es de nada sencillo, ¿vale? Empezamos. En las integrales, en general, no se tienen que preocupar mucho de propiedades, porque igual que en las derivadas, sí existían la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de una constante por una función. En las integrales las propiedades son muy sencillas. Vale. La función primitiva se suele escribir o se suele expresar en esta notación, ¿vale? El símbolo de integral es una S, ponemos la función que queremos obtener y aquí escribimos siempre el diferencial de x. Aquí hay una notación, esto no es sino notación. Siempre va a estar este diferencial, veremos más adelante si ponemos una clase de integrales indefinidas, de dónde aparece ese símbolo y de dónde también aparece el símbolo este de suma, ¿no? Nosotros nuestro objetivo es buscar una función cuya derivada sea f minúscula de x, ¿vale? Bien. Resumo aquí las propiedades que tenemos que tener en cuenta, no son sino dos. La primera, si tengo una constante por una función, tengo la integral de una constante por una función, podemos extraer de la constante, de la integral la constante e integrar la función. Y la segunda es que si tengo la integral de suma o resta de funciones, pues esto se convierte en la suma o resta
de integral. Esas son las dos que vamos a aplicar y las dos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Primera regla de integración inmediata. Todas las expresiones que sean de la forma x elevado a n diferencial de x, su integral va a ser x elevado a n más 1 entre n más 1. Siempre que la n sea distinta de menos 1, porque nos hace esto 0, ¿vale? Veremos que en ese caso será un logaritmo neperiano, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente caso, ¿vale? Esta, digo, sería la primera. Esto es una integral de una función simple. Sencillamente es un término, un monomio, e integrar es hacer eso, sencillamente, ¿vale? Ejemplo. Si yo tengo la integral de x cuadrado diferencial de x, su integral sería x elevado a 2 más 1 entre 2 más 1. Es decir, x al cubo dividido entre 3. Siempre se le pondrá una constante, ¿vale? Si yo tengo la integral de 1 partido por x a la cuarta, siempre intentaremos meter todas las integrales de este tipo en este formato, x elevado a n. Entonces, lo que vamos a hacer es subir ese x a la cuarta que está en el denominador, lo subimos hacia arriba y automáticamente lo integramos, ¿vale? Esto quería x elevado a menos 3 partido entre menos 3, y por cortesía, si la integral nos la pusieron como 1 partido por x a la cuarta, la vamos a intentar expresar en el mismo lenguaje, ¿vale? Vamos a poner menos un tercio de 1 partido por x al cubo más una constante, ¿vale? Otro ejemplo sencillo del mismo estilo sería que yo tuviera raíz quinta de x al cubo. Lo escribimos también en la notación de x elevado a n, sería x elevado a 3 quintos, y esto se le aplica a las reglas de integración. Esto sería x elevado a 8 quintos entre 8 quintos. Lo escribimos correctamente. 5 entre 8. Y como decimos siempre, por elegancia, intentamos escribir la integral en la forma en la que nos la pidieron, ¿vale? Entonces pondríamos aquí raíz quinta de x elevado a 8, ¿vale? Más una constante. Se puede extraer términos radicando de la raíz, pero no lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Nuestro objetivo es que cualquier expresión que veamos del tipo x elevado a n, sea el exponente positivo, sea el exponente negativo, sea que la potencia esté abajo, lo vamos a subir hacia arriba y lo integramos. ¿De acuerdo? Bueno, este, digo, es el primer tipo de integrales que se puede deducir a partir de las reglas de derivación, pero que hay que tener en cuenta con todo este tipo de curiosidades, ¿no? Vamos a seguir con este tipo de integrales todavía un poquito más. Digo, repito, todas las integrales que podamos escribir de esta forma, su integral será x elevado a n más 1 entre n más 1. Esto es en forma simple, es decir, es x elevado a n. Pero lo más normal es que no nos den una integral simple, sino que tengamos una integral compuesta. Es decir, que tengamos no una x elevado a n, sino una función elevada a n. Tenemos que tener su derivada aquí, y la integral sería f de x elevado a n más 1 entre n más 1, siempre y cuando la n, digo, sea distinta al menos 1, que veremos después que es el logaritmo neperiano. Entonces vamos a ver cómo integramos, no en la forma simple, sino que la integral venga en forma compuesta. Ejemplo,
que yo tenga x al cuadrado más 5 elevado a 7 diferencial de x. Aquí observamos que no tenemos x elevado a 7, tenemos x cuadrado más 5 elevado a 7. Por lo tanto, no es una función simple, sino una función compuesta. Lo que ocurre, igual que las derivadas, cuando nosotros las hacíamos, se expandía la expresión, cuando integramos lo que hacemos es contraer la expresión. Entonces, vamos a observar y veo x cuadrado más 5 y necesitaría que estuviese aquí su derivada. Como yo puedo poner constantes y quitarlas, lo que voy a poner es una constante y la quito. De forma que tengo la función elevado a n y su derivada. Automáticamente la integral sería igual a 1/2 de x cuadrado más 5 elevado a 8 entre 8, más una constante. Si tenemos este otro ejemplo, ya no tengo una x, la raíz cuadrada de una función simple de x, tengo la raíz cuadrada de x cuadrado más 3. Entonces tengo este tipo de integral inmediata, ¿vale? Lo único que necesitaría es que la derivada de x cuadrado más 3 estuviese aquí. Si observamos, lo que nos falta es un 2. Un 2, aquí un medio. Automáticamente, esto sería conveniente que lo escribiéramos así. Un poco para no perder la perspectiva de que es este tipo de integral, ¿vale? Automáticamente sería un medio de x cuadrado más 3 elevado a un medio más 1 entre un medio más 1. Esto es un medio de x cuadrado más 3 elevado a 3 medios dividido entre 3 medios. Este 2 se puede ir en 1/3 de x cuadrado más 3 elevado a 3 medios. Colocado, digo, de forma elegante, como nos presentaron, raíz cuadrada de x cuadrado más 3 elevado al cubo, ¿vale? Siempre más una constante. Otro ejemplo podría ser este. Aquí lo que se trata es que juguemos con la vista, es decir, parece que no hay ningún parecido entre esta expresión y esta otra. Pero si yo el x al cubo más 5 elevado a la 7 lo subo hacia arriba y lo expresamos así, se va pareciendo a la regla de integración de esa función compuesta, ¿no? Lo único que nos faltaría es que si tengo aquí x al cubo más 5, aquí tiene que estar la derivada de x al cubo más 5, que son 3x al cuadrado. Ponemos un 3 y fuera 1/3. Automáticamente ya está colocado en esa vitola, en ese formato, ¿no? Su integral sería x al cubo más 5 elevado a menos 7 más 1 dividido entre menos 7 más 1. 1/3 y, como decimos siempre, lo escribimos de la forma elegante o de la misma forma que nos presenta la integral, ¿vale? Entonces nos quedaría menos un 18avo de 1 partido por x al cubo más 5 elevado a 2 sextas. Siempre más una constante. ¿Ok? Bueno, este es el primer tipo de integral inmediata que hemos visto, tanto en forma simple como en forma compuesta. Digo, hay que hacer un esfuerzo porque lo que hay que educar un poco es la vista, de ver las distintas expresiones y poder asociarlas a esta forma. Segundo tipo, que vamos a ver. Borramos todo esto. Y vamos a ver el caso que habíamos comentado antes, es decir, que tengamos 1 partido por x.
su integral sería el logaritmo neperiano, ¿vale? Que es el caso donde arriba decíamos que la n tenía que ser distinta de menos 1. Esto en forma simple. Y en forma compuesta vamos a tener 1 partido por una función y la derivada de la función. Automáticamente sería logaritmo neperiano de la función. Recalco a los estudiantes de que no son intuitivos, hay que mirarlas bien, ¿vale? Que estas son las integrales más complicadas. Después, los otros métodos de integración hay que conocerlos, pero una vez que se conocen salen las integrales. Pero estas sí siempre hay que tener mucho cuidado porque son visuales. La integral de 1 partido por x no tiene sentido mucho, porque eso siempre lo vamos a ver y es fácil de intuir. Pero esta sí hay que mirar. Esta hay que mirarla bien. Por ejemplo, si yo tengo 1 partido por x más 5, diferencial de x, es verdad que no es una función simple, no es x lo que está en el denominador, es una función, pero si observamos que la derivada del denominador está arriba. Entonces automáticamente este es el logaritmo neperiano de x más 5. Podría ser este caso. X cuadrado más 4, arriba x. Y un consejo que doy siempre es que cuando tengamos una fracción, tengamos una función racional, automáticamente hay que mirar si la derivada de abajo está arriba o casi está arriba. Eso hay que observarlo. Tiene que ser como si fuera un alto reflejo. Siempre veo una fracción, automáticamente haciendo integrales, intento mirar si la derivada de abajo está arriba o casi está arriba. ¿Vale? Si miramos ahí, la derivada de x cuadrado más 4 son 2x. Tenemos la x arriba, lo único que nos haría falta es poner un 2 y fuera un medio. Automáticamente su integral sería un medio del logaritmo neperiano de x cuadrado más 4. Si tuviésemos x más coseno de x y arriba tuviéramos menos seno de x más 1, esto parece una cosa que no se parece nada a la expresión del logaritmo, pero como yo digo, siempre que tengamos una expresión racional y haciendo integrales, vamos a hacer la derivada del denominador y a ver si se parece o está arriba. Y si ustedes observan, la derivada de x es 1 y la derivada del coseno es menos seno. Automáticamente, eso es el logaritmo neperiano de x más el coseno de x. Puede ser que estén un poco más escondidas. Por ejemplo, que tengamos x cuadrado más 6x y arriba tengamos x más 3. Digo, es una expresión racional, derivamos abajo, nos da 2x más 6 y arriba tenemos x más 3. La diferencia para que aquí esté la derivada es que nos faltaría un 2. Pues lo añadimos, como podemos poner una constante y quitarla, sería un medio del logaritmo neperiano de x cuadrado más 6x. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver otro tipo también de integrales inmediatas. Quitamos el logaritmo. Observen bien, siempre, los formatos. Digo, si se puede poner de esta forma, automáticamente su integral es inmediata, ¿vale? Si no, será una función compuesta, tendremos que poner las constantes que nos hagan falta y lo metemos en esa bitola. Cuando no ocurra eso, que tengamos la diferencia de grado 1, suele aparecer, siempre una diferencia de grado 1 suele ser un logaritmo, y si no, por regla general, siempre que veamos una función racional, miramos si la derivada del denominador está en el numerador, ¿vale? Sería un logaritmo o algo parecido al logaritmo, ¿vale? Observar que he hecho hincapié en ponerla en forma simple y en forma compuesta. Entonces,
La forma simple va a servirnos para recordar cómo es la expresión en forma compuesta. Nada más hay que añadir, si se fijan, no hay que añadir sino que aparece la función elevado y su derivado, ¿de acuerdo? Entonces, sabiéndonos la forma simple, la forma compuesta se pueden deducir o se intuyen que son de esa manera, ¿vale? Otro tipo de integrales simples. Esta será sencilla. Si yo tengo la integral de elevado a x diferencial de x, su integral será elevado a x. Pero digo, como digo siempre, nadie nos va a preguntar que hagamos la integral de elevado a x, ¿vale? Será su prima compuesta, ¿vale? Veamos un ejemplito. Si yo tengo la integral por supuesto, tengo una integral de elevado a x cuadrado y aquí tengo una x. Vemos que es elevado a una función, no es elevado a x. Por lo tanto, tendríamos que tener elevado a la función por la derivada de la función. Nos faltaría poner un 2 y fuera un medio, ¿eh? Podría ser esto. Aquí tenemos elevado a 5x y elevado a menos x. Tanto el 5x como el menos x serían funciones, jugarían el papel de funciones, no serían x, ¿no? Entonces tendríamos, primero vamos a aplicar las propiedades que vimos antes, que era que si tengo suma de integrales puedo hacer integrales de suma. O sea, elevado a 5x, diferencial de x, más elevado a menos x, diferencial de x. Y ahora lo que tenemos que tener es elevado a la función y la derivada de la función, en este caso es un 5. Y ponemos un quinto. Elevado a menos x por la derivada de menos x, que es un menos 1. Y automáticamente ponemos aquí un menos 1 fuera, ¿vale? Su integral sería un quinto de elevado a 5x menos elevado a menos x, más una constante. Vamos a ver otro ejemplito sencillo. Si yo tengo e elevado a coseno de x, seno de x, pues veo que es e elevado a una función y necesito que la derivada de eso esté aquí. La derivada de coseno de x es menos seno, tenemos un menos fuera, y sería menos e elevado a coseno de x, más una constante. Esta es bastante sencilla. Otro tipo de integrales inmediatas sería, pues, por ejemplo, que tengamos seno de x diferencial de x. La integral del seno es menos coseno. Acuérdense que la derivada de coseno era menos seno, por lo tanto la integral del seno será menos coseno. Eso en forma simple, y generalizando en forma compuesta sería que tengamos el seno de f de x por f' de x. Y automáticamente sería menos coseno de f de x. Para el coseno lo vamos a hacer exactamente igual. O sea, la integral, si tengo coseno de x diferencial de x, su integral sería seno de x. Y si tengo coseno de f de x por f' de x, su integral sería el seno de f de x. Operaríamos de forma análoga como lo hemos hecho con e elevado a x. Ponemos dos ejemplitos para que los vean. Lo que sí quiero que vean la idea es de extrapolar, o sea, cómo a partir de las derivadas simples, nosotros, conociendo cómo eran las derivadas compuestas y intuyendo que la integral contrae, podemos deducir todo este tipo de integrales que son un poco más complejas. Vamos a ver dónde nos caben los ejemplitos. Aquí.
Imagínense que tenemos seno de 3x coseno tenemos estas, por ejemplo, que son intuitivas, ¿vale? Ahí tengo el seno de 3x. Yo tengo que tener seno de una función con la derivada de la función. Si observan, lo que le faltaría será la derivada de ¿quién? De 3x. Entonces ponemos aquí seno de 3x, ponemos el 3 que nos hace falta y fuera un tercio, ¿vale? Y la integral del seno es menos coseno de 3x. En la segunda vemos coseno de e elevado a x más 5 y aquí está la derivada de e elevado a x más 5. Por lo tanto está en el formato de e elevado a una función compuesta, o sea, perdón, del seno de una función compuesta, la integral del seno de una función compuesta, ¿vale? Entonces sería el seno de e elevado a x más 5. Aquí tenemos otra, aquí la he puesto para que vean que podemos separarla, aplicar la propiedad de las integrales, o sea, hacer la integral del coseno menos la integral del seno de 5x diferencial de x. La integral del coseno directa, seno de x, y para integrar esto nos haría falta poner la derivada de 5x, que es 5, y como hemos puesto un 5, poner aquí un quinto. Automáticamente sería el seno de x menos un quinto. Bueno, integral del seno es menos coseno, quiero parecerlo más, coseno de 5x. Si miramos esta otra y observamos, tenemos el seno de un logaritmo. Y la derivada del logaritmo recordamos que es 1 partido por x. Es decir, eso que está expresado de esa manera, quizás si lo pongo así, lo veo mejor. Veo que tengo el seno del logaritmo y aquí está la derivada del logaritmo. Entonces automáticamente sería menos coseno del logaritmo de x. Okay. No sé si se va entendiendo la idea. Entonces, estas integrales que llamamos inmediatas, sean seno, coseno, x elevado a n, e elevado a x, pues si a partir de la definición simple deducimos cómo puede ser la forma compuesta, que no es ni más ni menos que la regla de la derivación, pues se pueden hacer, ¿vale? Lo único que les digo que tienen que observar bien, o sea, el problema de estas integrales no es la dificultad, no es un problema de cálculo, es un problema de observación, o sea, hay que educar la vista. Y se tarda un poco, ¿no? En educar la vista, en que uno empiece a asociar que si tengo un logaritmo aquí, una x, que parece que no está colocado en este formato, nosotros podamos intuir que se trata de esa integral. Bueno, para acabar, voy a enseñarles otra integral, la última, que es la integral de la familia de las arcotangentes. Arcotangentes, arcocosenos, arcosenos y demás, que tienen un pequeño truco que hay que tener en cuenta a la hora de hacerla y que se las voy a intentar explicar, y con esto acabaríamos un poco la clase. Acuérdense que el tema de integrales no se puede estar 2 horas grabando un vídeo, no se puede estar 2 horas viendo un vídeo de integrales, porque necesitan un poco de maduración, por lo tanto tienen que tener paciencia a la hora de las integrales, sobre todo recalcar mucho las integrales inmediatas, las que hemos estado viendo hasta ahora, buscar las analogías entre la forma simple y la forma compuesta para que lo puedan entender, y tener un poco de suerte también, o sea, sé que es de los temas que a los chicos en los bachilleres, en los primeros años de carrera,
por las angustias, entonces vamos a intentar colaborar para que se pueda entender esto lo más sencillo posible. Que no es sencillo las integrales inmediatas. Bueno, vamos a ver la última tipo de integrales de esta clase, que es la familia de las arcotangentes. Entonces borramos todo esto por aquí. Vamos a recalcarla porque tiene su historia, ¿no? Si yo tengo 1 más x cuadrado diferencial de x, su integral es la arcotangente de x. Esto en forma simple. ¿Cómo sé yo de entrada que estoy delante de una arcotangente? Lo que tenemos que observar es, casi siempre la diferencia de grado del numerador respecto al denominador son 2. Y lo más curioso, lo más importante es que el denominador no admite raíces reales. Van a tener una expresión similar a esta. Eso en forma simple. En forma compuesta lo que tendrán es 1 más una función elevado al cuadrado y arriba su derivada. Esto sería arcotangente de f de x. Y vamos a ver cómo se hace. Por supuesto, como digo yo siempre, esto no nos van a preguntar porque eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Y si nosotros no somos capaces de reconocer esto, que es lo trivial, esto ni lo veremos de lejos, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. La más sencilla. 1 partido por x cuadrado más 4. Observo, diferencia de grado 2 y el denominador no admite raíces reales. Entonces hay que intentar que esa expresión se parezca a la bitola de la integral. Lo primero que observamos es que nos falta un 4, pues por lo tanto vamos a buscar, o sea que nos falta un 1, aquí hay un 4, aquí hay un 1, entonces vamos a intentar que ese 4 se convierta en 1. Dividimos numerador y denominador por 4. El 1/4 que está aquí, que es una constante, lo saco para afuera para que no esté molestando. Aquí ya tenemos el 1. Y aquí nos haría falta que no sea x al cuadrado partido por 4, sino que sea una función toda elevado al cuadrado. Entonces sería x partido por 2 y todo elevado al cuadrado, ¿vale? Ya tenemos expresada nuestra integral en este formato. Nos faltaría la derivada, que arriba apareciera la derivada de x partido por 2. Entonces, ponemos 1/4. La derivada de x partido por 2 es 1/2. Pues lo pongo y fuera pongo lo contrario. Aquí me quedaría x partido por 2 al cuadrado más 1. Y ya lo tenemos en ese formato, ¿vale? Tenemos 1 más una función al cuadrado y arriba su derivada. Automáticamente sería 2/4 de la arcotangente de x medio. Simplificamos un poquillo esto. Más claro. Otro ejemplito sencillo. Sería este. Se observa diferencia de grado 2 y el denominador no admite raíces reales. Pues por lo tanto estamos delante de ¿quién? De un arcotangente. Vamos a intentar expresar
esta expresión en la vitola del arco tangente de la función compuesta. Como antes empezamos, nos haría falta que esto fuese un 1. Entonces, procedemos, dividimos todo por 7. ¿No? El 1/7 para afuera. Y todo esto tiene que ser una expresión elevada al cuadrado. Por lo tanto, vamos a meterlo. El 9 lo pondríamos como un 3. Y el 7, que parece sí que número elevado al cuadrado es 7, pues esto es un turbillo de raíz de 7. ¿No? Nos faltaría ahora que la derivada de 3x partido por raíz de 7 estuviese arriba. Pues, como hicimos antes, lo colocamos. Ponemos el 3 partido por raíz de 7 y fuera ponemos el raíz de 7 partido por 3. Y ya lo tenemos colocado en el formato de la arcotangente. Entonces nos quedaría así. Hay otra arcotangente que es curiosa, que podría ser que nos diesen de esta manera. Imagínense que tenemos aquí x cuadrado más 4x y abajo apareciera un 3. Yo observo, hago las cuentas y veo que esto no admite raíces reales. Digo, si no admite raíces reales, diferencia de grado 2 tiene que ser que una arcotangente un poco camuflada, ¿no? Bueno, si eso ocurre, va a poderse siempre expresar este polinomio de grado 2 de esta forma, como si fuera una arcotangente. Lo podríamos escribir que x cuadrado más 4x más 3 se va a poder escribir siempre así: x más a al cuadrado más b. Lo que habrá que determinar quién es la a y quién es la b. Pues bueno, por comparación, si aplicamos aquí al cuadrado una suma, x cuadrado más 2ax más a al cuadrado más b, y aquí escribimos x cuadrado más 4x más 3, pues observando, vemos que 4 tiene que ser igual a 2a. Por lo tanto, la a vale 2. Y si la a vale 2, 3 tiene que ser igual a a al cuadrado más b. 3, no, perdón, era un 13, ¿no? Era un 13. Vamos a ponerlo aquí. Entonces 13 tiene que ser igual a x cuadrado más b. Como la a vale 2, quedaría que 13 es igual a 4 más b, de donde sacamos que la b vale 9. Esto también se puede hacer de forma intuitiva, o sea, de ver qué es lo que nos falta para que sea un cuadrado perfecto y nos saldría esa expresión. Pero no creo que ni merezca la pena de estar pensando, sino todo lo que sean ecuaciones de segundo grado, diferencia de grado 2, no admita raíces reales, entra en este formato. Y si entra en ese formato, la integral que teníamos al principio la podemos escribir como diferencial de x más 2 al cuadrado más 9. Y se fijan, tiene la forma de una arcotangente. ¿Qué nos faltaría ahora? Como antes, que ese 9 nos dé. Entonces dividimos todo por 9.
y sería 1/9 metemos el 9 dentro del cuadrado, que trae como un 3, más 1. Y ya casi está lista, ¿no? Nos faltaría que la derivada de x más 2 partido por 3 esté arriba, pues eso sencillamente es 1/3 y 3 entre 1. Total serían 3/9 de la arcotangente de x más 2 entre 3, ¿vale? O lo que es lo mismo, 1/3 de la arcotangente entre 3. Más o menos bastante. Bueno, si en lugar de tener arcotangente tuviéramos arcoseno o arcocoseno y demás, pues la idea es la misma. Es decir, tendríamos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Cuando tengamos ese formato sabemos que estamos delante de un arcoseno. Y en forma compuesta tendríamos arriba la derivada y 1 menos f de x al cuadrado. Esto sería arcoseno de f de x, ¿vale? Pero el procedimiento sería exactamente el mismo. O sea, es intentar meter las expresiones en este formato, ¿vale? Se pondrá una constante, se le quitará una constante. ¿Vale? Con esto vamos a dar la clase de hoy como iniciación a las integrales indefinidas e integrales inmediatas. Hay más ejemplos que se pueden hacer, pero bueno, la primera clase lo que se tiene que hacer es recalcar este tipo de procedimientos. O sea, para hacer integrales más complejas, primero hay que tener claro y hacer hincapié en entretenernos 2 tardes, ver los métodos de cómo se pueden hacer, tener un poco de paciencia y que haya suerte. Bueno, si este vídeo les ha gustado y vemos que tiene un poco de seguimiento, tanto en los chicos europeos como en los chicos sudamericanos, grabaré algún otro. Si ustedes quieren algún tipo otro vídeo en concreto o seguir con una ampliación de las integrales con los distintos métodos, también les puedo grabar algún vídeo de química, de física, de tecnología. En principio llevamos muchos años dando docencia, por lo tanto no hay ningún problema con la idea de colaborar con la gente que esté interesada en todo este tipo de temas tecnológicos, matemáticos, clásicos. Bueno, pues sin nada más, acuérdense, me llamo Damián Mesa y un placer.